La clase anterior quedamos en... voy a pasarlo rápido mejor, vamos a partir de cero rapidito. Estamos viendo la energía de deformación elástica. O sea, nosotros ya hemos visto que un cuerpo, cuando tú le aplicas cargas externas, este cuerpo se deforma, ¿cierto? Se deforma, se puede formar en forma elástica, forma plástica, eso da un poco lo mismo. Lo importante es que en este curso nosotros nos vamos a enfocar solamente en la parte de la deformación elástica. Entonces, aplicamos un cuerpo, tomamos un cuerpo, le aplicamos unas fuerzas y este cuerpo va a tener esfuerzos y deformaciones. Al tener esfuerzos y deformaciones, este cuerpo va a almacenar una energía de deformación elástica. O sea, imagínense ustedes en un resorte. Si tú tienes un resorte en reposo, o sea, un reposo en un cuerpo, un resorte descargado, y ustedes lo toman y lo estiran o lo comprimen, o sea, le cambian su forma, este resorte va a almacenar energía, ¿cierto? Sí, Asimismo, si pasamos correcto. a un cuerpo cualquiera, imagínense ustedes una pelota de fútbol o una pelota de tenis. Si tú la tomas entre tus manos y la comprimes, la vas a deformar. Y esto también va a almacenar una energía de deformación elástica. Entonces nosotros vimos que para un caso uniaxial, de tracción uniaxial, esta energía va a estar representada por el área bajo la curva. Esta energía que esta energía de formación elástica está representada por esta área que ustedes están viendo acá. Ahora, viéndolo del otro punto de vista, porque esto es interno, fíjense que esta energía de formación elástica está controlada por la variable que es el módulo elástico, que es propiedad del material, y por la deformación del material. Pero fíjense que si este cuerpo que yo estoy deformando, yo puedo calcular su trabajo dado la fuerza externa que yo estoy aplicando. Entonces aplico una fuerza externa y esto va a tener un desplazamiento, un pequeño cambio en la longitud, y voy a tener trabajo. Si yo calculo este trabajo por unidad de área, como está hecho acá, perdón, por unidad de volumen, obtengo que el trabajo es igual, lo que yo obtengo aquí del trabajo, es igual a la energía de deformación uniforme. Creo que eso lo tengo acá, sí. Acá. El trabajo por unidad de volumen es igual a la energía elástica por unidad de volumen. ¿Qué quiere decir esto y por qué esto es importante? Porque yo puedo asociar el trabajo que entregan las cargas externas con los esfuerzos de las cargas internas. Entonces tengo un equilibrio. O sea, si yo conozco mi energía interna, puedo saber, por ejemplo, la fuerza que está aplicada. Y al revés, si yo sé qué fuerza voy a aplicar, voy a saber cuál es la energía interna que tiene guardado el material que fue deformado. Entonces aquí hicimos un desarrollo que obviamente esto yo no se los voy a preguntar porque esto es álgebra y cálculo tensorial que no está incluido dentro de los contenidos que ustedes llevan hasta el momento. Lo que sí es importante es saber que yo, a partir de mi análisis unidimensional de un ensayo de tracción, que es súper fácil de visualizar porque es el área bajo la curva y más encima es una línea recta, o sea, el área bajo esta curva es el área de un triángulo, entonces es re fácil poder entenderlo. Ahora, cuando yo tengo un caso general, entonces tengo el cuerpo que no necesariamente está en tracción, sino que puede estar en una combinación de cargas, por ejemplo, una barra, que yo la estoy traccionando, flectando y torciendo a la vez, en forma simultánea, esta energía es distinta. Entonces tengo que tener una herramienta para que me permita a mí calcular cuál es la energía almacenada. De esta forma, yo tomo la forma general que habíamos escrito nosotros, tanto la ley de Hooke como la energía elástica interna, que la ven un poco más compleja, y la desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que es esto que está acá. La energía elástica interna es igual a este producto, o sea, es el esfuerzo por la variación de la deformación, elástica en este caso, que representa, ustedes ya saben, este sigma por de epsilon, el cálculo del área bajo la curva. Ahora, si yo hago esta operación, me queda que esta es esta suma. Y aquí es donde yo les pido a ustedes aquí, esto es así, más adelante lo van a entender mejor, pero simplemente la energía interna es la suma de estos productos, de los componentes de los esfuerzos normales con respecto a su deformación normal, cada una, y las de corte. Y la integral de esto es la energía elástica.
Para un caso elástico lineal, resolver este integral es sencillo, como le había dicho yo, porque es el área del triángulo. Por eso está el 1/2 acá, es lo que está acá. 1/2 de la base por la altura para cada uno de los componentes. Ahora yo lo escribí de dos maneras, pero es lo mismo porque fíjense que aquí simplemente cambia la definición de la deformación por la deformación angular. ¿Ok? 2 epsilon 2,3 es igual a gamma 2,3. Entonces ese es el cambio que hay acá. Simplemente un cambio en notación. Lo voy a saber que lo voy a anotar acá mejor. Hacemos un cambio de notación. Lo dejamos en función de formación angular. ¿Se entiende, cierto? Bien, entonces ahora nosotros tenemos esta energía de deformación. Ahora, muchas veces nosotros tenemos este producto que está acá, pero vamos a hacer un cambio y vamos a representar este mismo esfuerzo, vamos a eliminar las deformaciones. No lo quiero representar en función de las deformaciones, quiero representarlo solamente en función del esfuerzo. ¿Por qué razón? Porque tengo la disponibilidad de los esfuerzos, sé cuáles son los esfuerzos y estoy complicado con las deformaciones. No hay problema. Puedo utilizar la ley de Hooke y reemplazar antes donde estaban las deformaciones, la reemplazo por los valores de los esfuerzos. Entonces me queda esta función expresada en términos de los esfuerzos y de los parámetros elásticos, módulo elástico, módulo de corte y coeficiente de Poisson. De la misma forma, yo puedo reescribir esta función en función de las deformaciones, o sea, de los epsilon y de los parámetros elásticos. Ahora, yo no la quise desarrollar porque quiero que ustedes hagan también un poquito, o sea, cuando estén estudiando, se sienten a hacer un poco de álgebra y transformar esta ecuación. No es nada complicado, se sacan las ecuaciones de aquí mismo o de las que definimos nosotros en la clase anterior. Se pueden sacar de acá. Aquí ustedes tienen la relación entre esfuerzo y deformaciones y aquí tienen entre deformaciones y esfuerzo. Yo usé esta última, ustedes usarían la anterior para poder, estas fueron las que usé yo, reemplacé esto que está aquí en cada uno de los términos y obtuve la expresión que ustedes vieron. Bien, después vamos a simplificar este asunto para un estado de esfuerzo plano. Hay muchos casos de estados de esfuerzo plano en el diseño, que también vamos a ir viendo durante el curso, en el cual yo me puedo permitir decir que algunas componentes del tensor esfuerzo son nulos. Puede que aunque no lo sean realmente, puede que se desprecien o que yo tome la decisión de no tenerlos en cuenta por alguna u otra razón. Al hacer esto nulo, esta expresión de la energía elástica de deformación se me simplifica y me queda de esta forma más corta. Ahora, también les pido yo, les dejo un ejercicio, que es determinar esto mismo, pero para un caso de deformación plana. La deformación plana es parecido al de esfuerzo plano, pero aquí en vez de tener los sigmas, tiene los epsilon. ¿Ok? Bien, y finalmente terminamos la clase de ayer planteando un ejemplo en el cual se pedía calcular la energía elástica de deformación que ustedes tienen en una barra traccionada. Y llegamos a establecer, a partir de la ecuación de la energía de deformación elástica, para un caso de deformación de esfuerzo plano, perdón, simplificamos aquí en este caso el sigma 2 porque no hay, este es un caso de un esfuerzo uniaxial, entonces la ecuación queda más sencilla todavía, queda esta que está aquí simplemente, que es el caso que nosotros vimos en este gráfico. Y encontramos esta ecuación. Ahora, y esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy, yo sé que el esfuerzo, en un caso de una barra, porque ya lo vimos para el caso de ensayo de tracción, se puede aproximar por la fuerza dividido por el área total, que yo mido acá. Entonces esto sería el cuadrado, pero en este ejemplo el área es variable, varía desde aquí hasta acá en función de x.
Entonces, para determinar la energía elástica total, yo tengo que integrar la energía elástica por unidad de volumen en todo el volumen de la pieza. Y este volumen está dado por... ¿Falta algo aquí o no? Espérate. No, está dado por el área y el largo. O sea, por una sumatoria. Si yo sumo todos estos anillos imaginarios que pueden conformar mi estructura, y yo los sumo, voy a obtener el volumen total. Y ustedes saben que la sumatoria es algo discreto y la integral es la parte continua de la sumatoria. O sea, una integral quiere decir que yo estoy sumando infinitas unidades, con tal de que no se diferencie la separación entre una y otra. Entonces, eso me da mi volumen. La integral del volumen está dado por esto que está aquí. Como la carga es constante, porque eso yo lo estoy diciendo en el enunciado, el módulo elástico es constante a lo largo de la barra, yo los puedo sacar de la integral. Y así me queda esto. Ahora, si el área fuera variable, perdón, si el área fuera una constante, o sea, esta barra fuera recta, con un área igual desde aquí hasta acá, yo la podría sacar de la integral. Y al sacarla de la integral me queda solamente la integral entre 0 y L de la variable de X. Que entre 0 y L, esta integral me queda L. Por lo tanto, en una barra de sección transversal constante, la energía de deformación elástica queda dada por esta expresión. Y aquí aparece este término que les dije yo que era importante, porque este término es lo que me da la rigidez en tracción. ¿Y en qué influye esto? En que la rigidez en tracción es importante porque ustedes cuando vayan a clasificar algún material o a seleccionar algún material, van a buscar alguno que tenga un alto módulo elástico, si tú quieres que la estructura sea rígida. Que sea rígida quiere decir que no se deforme, que le cueste deformarse. O sea que tú tienes que aplicar mucha carga para lograr una deformación. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice la ley de Hooke. La ley de Hooke dice, tengo que buscarme una ley de Hooke. Aquí, por ejemplo. La ley de Hooke dice que si este esfuerzo, por ejemplo, veamos este que está aquí, perdón, si el módulo elástico es grande, la deformación va a ser pequeña. Mientras más grande el módulo elástico, más pequeña va a ser la deformación. Entonces, si yo cargo mi pieza, lo ideal para algunas estructuras mecánicas es que esta deformación sea pequeña. Pero, aquí es donde hay que tener ojo, si bien yo lo que estoy buscando es que esto sea pequeño, entonces no siempre voy a contar con el material más rígido, o sea, con el material que tenga mayor módulo elástico, sino que voy a tener que hacer una combinación entre las dos cosas, porque si no, si yo necesitara aquí lo puedo ver, yo puedo compensar, escoger un material que tenga un menor módulo elástico, simplemente poniéndole más área. Entonces, esto es lo importante de este parámetro, de este producto, del E por A. No sé si ustedes han visto, pero o se han dado cuenta, o lo han visto, pero no sé, quizás no se han dado cuenta. Han visto que los marcos de bicicleta de acero están compuestos por perfiles tubulares más pequeños que los de las bicicletas con marco de aluminio. Si no lo han visto, obsérvenlo ahora. Porque el módulo elástico del acero es 210 gigapascales y el del aluminio es 70 gigapascales. Entonces, para compensar, fíjense bien, los perfiles de aluminio de partida ya no son circulares, sino que son más o menos ovalados, lo que les da, eso lo vamos a ver en los capítulos posteriores, lo que les da un momento de inercia mayor que les permite aguantar mejor la flexión, y a su vez tienen más área. Entonces también compensan Profe, ¿hay una explicación de que por qué los de carbono son más anchos que los de aluminio?
En las de carbono hay dos cosas. A mí me parece un poco raro, pero hay gente. A ver, la fibra de carbono, el material hecho con fibra de carbono, en función de cómo tú lo diseñes, porque las fibras de carbono son tejidos orientados en una dirección. Entonces, el material de fibra de carbono de partida tiene un comportamiento ortotrópico y en función de cómo tú pones estas fibras puede ser un comportamiento anisotrópico. Esa es la ventaja de que tú puedes diseñar. Por eso a mí me gusta trabajar con los materiales compuestos, porque en el material compuesto tú orientas las propiedades en función de tu necesidad. ¿Ok? Entonces tú vas a poner las fibras donde la requiera. Por ejemplo, si tú tienes un trampolín de una piscina y lo haces en fibra de carbono, las fibras las vas a orientar en el sentido longitudinal de la tabla, porque poco te importa lo que pasa para los lados. En cambio, si esto es de acero, por ejemplo, cosa que no lo van a hacer nunca acero, pero imagínate que fuera de acero, tendría las mismas propiedades para todos lados. Entonces, al tener las mismas propiedades para todos lados, estás subutilizando algunas propiedades. Y esto es lo que se conoce como el diseño de los materiales en función de la aplicación. Entonces, la fibra de carbono, hay dos cosas. Una, la fibra de carbono puede tener mayor módulo elástico que el aluminio, puede, como también puede tener menor, en función de cómo tú orientes las fibras, y puedes tener mucho mayor también. Y luego la forma te permite tener una mejor resistencia a la flexión. Yo una vez escuché a alguien, y ahí es donde yo no sé, que la forma que tú estás diciendo, un poco más ancha, era para mejorar la aerodinámica. Pero ahí sí que no tengo idea. Si es que lo que me dijo esta persona era verdad o no, no lo sé. Porque desde el punto de vista estructural no tiene mucho sentido. Ya sí puede ser porque las de carbono no tienen uniones, no hay pliegues. Claro, esa es una de las cosas, pues las hacen continuo. Pero bien, ese tema, como te digo, el que está interesado, pues yo no sé si les conté, pero yo tengo un alumno mío que hizo una bicicleta de fibra de carbono para su memoria de título. Pero la tuvo que hacer no con pliegues, la verdad, pero bueno, tuvo que cortar las fibras, acomodar, porque esto es más o menos como prácticamente como hacer ropa. Tienes que cortar paños, ponerlos en la posición adecuada. Es otra técnica la que se ocupa para fabricar cosas. Pero él hizo un cálculo también, una simulación y esfuerzos y todo eso, y al final la fabricó, pero no hubo una evaluación posterior de los efectos que podría haber tenido en la forma y cosas así. Eso no lo logró hacer porque era muy poco tiempo. Bien, nosotros la idea de este curso, como les decía yo, es apoyar las tomas de decisiones en los diseños. Entonces, esta primera parte nosotros vamos a ver la parte de tracción. Después de esta parte, y viene el certamen, vamos a ver cargas de torsión, cargas de flexión y cargas combinadas. Y después de eso vamos a ver la teoría de fallas. Entonces, como ven ustedes, van a ver si una estructura está siendo sometida a cargas que van a producir flexión, ustedes van a entender por qué algo tiene la forma que tiene. O si está sometido a torsión, también tiene la forma que tiene para que resista la torsión. La clase de hoy vamos a hablar solamente de la tracción, de cargas que son en una dirección. O sea, que vienen así como ustedes están viendo acá en el dibujo. Ok, hasta aquí llegamos en lo conceptual, cómo compensar la falta de módulo elástico agregándole más área. Entonces, este es un tema súper importante, porque también tiene un tema relacionado con el peso, porque a veces tú tienes un material más liviano, entonces tú le puedes poner más área, da lo mismo, porque es liviano. Pero también tiene relación con el costo. O sea, tú puedes encontrar un material que tenga un módulo elástico más bajo y súper barato, entonces le metes más masa nomás y le aumentas el área. Y te va a permitir resistir lo mismo que quizás un material con un alto módulo elástico que puede ser muy costoso. Esos son ejemplos nomás. Y ahí es donde viene la toma de decisiones que ustedes tienen que hacer. Bueno, y concluimos esto con un ejercicio, que fue el mismo ejercicio que habíamos planteado en la clase de la ley de Hooke, pero ahora la pregunta cambia y se pide la energía de deformación elástica almacenada para este material que está acá, que tiene los parámetros similares a los de un acero. Las cargas estaban dadas en esta condición, les recuerdo un poco de qué se trata el problema.
Este es un bloque de acero que está confinado en unas paredes rígidas. Confinado quiere decir que no se puede mover de ahí. Y se aprieta y se le pone una presión de 200 newton por milímetro cuadrado. En negativo porque va en sentido opuesto al eje. Si ustedes observan, este bloque que está acá, cuando yo lo comprimo, no tiene posibilidades de escapar fuera de las paredes. Por lo tanto, tiene dos caminos para moverse. Uno es que se estire en la longitud X y dos, que se comprima en la dirección Z. Y no hay deformación posible en la dirección Y, porque está restringido por las paredes rígidas que dicen el enunciado que está acá. Entonces, tengo mis condiciones de contorno, que esto es lo importante para el momento de definir el problema. Tengo esfuerzos en la dirección en Z, porque estoy cargando. No tengo esfuerzos en la dirección en X, porque se mueve libremente aquí en este sentido. Y no tengo deformaciones en la dirección Y. En este diagrama, ¿puedo ver yo entonces si tengo esfuerzos en la dirección en Y? Sí, ¿Y por qué? se puede. Es que lo que pasa es que la pared igual está generando una compresión, por así decirlo, al evitar que se mueva en el eje Y. Esa es la cosa. La pared impide, o sea, que esto se deforme. O sea, tú puedes tener esfuerzos sin tener deformación. Ven que no necesariamente está realmente vinculado. Yo puedo tener una deformación cero en esta dirección, pero puedo tener esfuerzo, porque hay algo que impide que esto se deforme. Entonces aparece un esfuerzo en esta dirección. Entonces, por eso es importante la ley generalizada de Hooke, porque te permite ver el efecto de acoplamiento que hay entre las distintas direcciones, en este caso, normales. Por ejemplo, aquí yo tengo un esfuerzo cero, sin embargo, tengo una deformación. Aquí no hay esfuerzo, pero hay deformación. Se mueve libremente en este sentido, tiene el camino libre. Ahora, la resolución de esto, una vez que tú entiendes esto, o sea, que tú eres capaz, cuando tú eres capaz de transformar este dibujo en esto, ya es sumamente sencillo, porque tienes estas 6 ecuaciones, perdón, estas 3 ecuaciones, porque las de corte, aquí no hay esfuerzos de corte. Entonces, como los esfuerzos de corte están desacoplados de los esfuerzos normales, en la ley de Hooke se ve, o sea que si yo aplico deformaciones normales, solo hay esfuerzos normales, solamente estoy trabajando con 3 ecuaciones. Entonces inmediatamente yo sé, perfecto, tengo una deformación en X que no la conozco, pero no es cero, y está aquí. Con Y yo sé que son cero, y con Z son distintos de cero. Ahora, también sé que la deformación en X, perdón, el esfuerzo en X es cero, entonces voy a empezar a simplificar mis ecuaciones. El esfuerzo en X es cero, me queda esto que está acá. El esfuerzo en X es cero, me queda esto acá. Y el esfuerzo en X es cero, se me simplifica acá. Y como el Y es cero, me queda esta ecuación. Y aquí es súper fácil porque yo tengo solamente un valor de esfuerzo, que es el de esfuerzo aplicado, el sigma X que estoy aplicando acá. Como la deformación es cero, a partir de esta ecuación yo ya determino el sigma Y. Lo tengo aquí inmediatamente porque conozco mis parámetros de material. Son, y la carga externa. O sea, son 200 veces el coeficiente de Poisson. Con estas dos cosas yo ya tengo construido mi tensor esfuerzo. Ahora me falta construir el de deformación, que tengo deformación en dos direcciones, en X y en Z. Utilizando la ley de Hooke, la deformación en X queda dado por esta expresión. Todo esto yo lo conozco. Sigma Z vale menos 200, coeficiente de Poisson vale 0,25 y el módulo elástico 200 gigapascales. Reemplazando lo obtendría. ¿Ok? Lo mismo con Z. Acá. Conozco estos dos parámetros y reemplazo en Z. Entonces ahora se les pide en este ejercicio, a diferencia del ejercicio anterior, es calcular la energía de deformación elástica almacenada. La expresión general es esta que está acá. Yo tengo la suma
de los pares en la misma dirección que como aparece aquí. O sea, el X con el X, el Y con el Y y el Z con el Z. Como el sigma X vale 0, el producto vale 0, como el epsilon Y vale 0, este producto vale 0, entonces mi energía de deformación elástica queda dominada solamente por el esfuerzo y la deformación en Z. Ok, conozco sigma Z, porque me lo dan del dato, que son menos 200, entonces tengo que calcular para poder determinar esta energía el epsilon en Z. ¿Cómo? Utilizando la ley de Hooke, como lo habíamos visto, desarrollo, no hay nada más que hacer aquí, y obtengo esta expresión que está aquí como el sigma Z. Ahora, acá al lado, yo les puse la misma resolución, pero si lo resolviera utilizando un estado de esfuerzo plano, que la ecuación simplemente se expresa de otra forma, y si parto de esta ecuación, no de esta, fíjense la diferencia, obtengo exactamente lo mismo, lo cual es obvio, porque esta viene de acá. Simplemente yo meto la ley de Hooke antes, aquí meto la ley de Hooke después. Entonces, pero el desarrollo tiene que ser lo mismo. Ok, simplemente después evalúo y obtengo que la energía de deformación por unidad de volumen es esta que está aquí. 0,1875 megapascales. Bien, esta es la energía por unidad de volumen, pero aquí me preguntan la energía total. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que conocer el volumen de la pieza, la energía de deformación que hay en este volumen deformado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es integrar esto en el volumen. El caso aquí es sencillo porque el volumen es un volumen homogéneo. Entonces es fácil de determinar, porque simplemente es el volumen de un cubo, que es el largo por el ancho y por la altura. Entonces yo conozco el largo por el ancho y la altura, pero de la configuración inicial. ¿Cuál me interesa a mí para calcular la energía almacenada? ¿La energía inicial o la energía final? O sea, ¿en un volumen inicial o en el volumen final? Pues les hago otra pregunta. Si yo cargo esto y esto se deforma, ¿cambia mi volumen o no cambia el volumen? Sí va a cambiar. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo eso inmediatamente? A partir Por- del enunciado. Porque hay una de las paredes que no está siendo contenida. No Al confundas rato. cambio de forma con cambio de volumen. No, porque Efectivamente va a haber dice un que cambio de forma. las paredes dice que son perfectamente regias. ¿Y eso qué tiene que ver? No deberían, o sea, podrían deformarse, pero no cambiar el volumen. Cambia el volumen porque el coeficiente de Poisson no es 0,5. Justamente. Esto de aquí les dice inmediatamente que sí hay cambio de volumen. El coeficiente de Poisson les dice que no hay cambio de volumen. En una clase yo les hice un ejercicio que era determinar el coeficiente de Poisson para un material incompresible. Un material incompresible es aquel que no cambia de volumen. Y concluimos que para que el material no tenga un cambio de volumen, tiene que valer un medio. Si el coeficiente de Poisson vale un medio, no hay cambio de volumen. Entonces, no confundan cambio de volumen con cambio de forma. Estos son los problemas conceptuales de los cuales les hablo yo. Por ejemplo, esta pregunta yo te la puedo hacer en estas preguntas de alternativa. Entonces, no hay que confundir el cambio de forma, porque tú puedes cambiar la forma, pero sin cambiar el volumen. Por ejemplo, una goma. Las gomas se usan para los sellos, ¿cierto? Las gomas que se usan para los sellos tienen un coeficiente de Poisson muy cercano al 0,5, son prácticamente incompresibles. Entonces, cuando tú las comprimes,
tú ya sabes que el volumen de esta goma no va a cambiar. Va a ser el mismo volumen que se va a asentar en el lugar que yo quiero sellar. En cambio, si el coeficiente de Poisson es menos que 0,5, tú vas a obtener un cambio de volumen. O sea, el volumen inicial que está dado por este producto, que son 50 por 60 por 30, ¿cuánto es? Son 900. ¿O 9000. no? 90.000. 9.000, ok. 90.000. Son 9.000 milímetros cúbicos. Este es mi volumen inicial. Si yo cargo esto, ¿este volumen va a cambiar? Ya sabemos que sí, porque el coeficiente de Poisson es positivo. O sea, sí, es 0,5, es 0,25. Segundo, ¿el volumen va a ser mayor o va a ser menor? Va a ser menor. Calculémoslo. Entonces, ¿cómo lo calculo? Tengo que saber. Lo primero, mirando este dibujo, yo sé inmediatamente que el 30 va a cambiar. ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Menor. Va a ser menor. 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 ¿Y el X? Va a ser mayor. No, el Va a X ser mayor. va a ser igual. No, pero Ah, sí, entra va a en ser mayor, esto. va a ser mayor. Hay Va que a ser ver. mayor. ¿Y el Y? Ese va a ser igual. Va a Ese ser va a igual. aparecer. Llamémosle 1, 2 y 3. La deformación en 2 va a ser 0. Y solamente vamos a tener dos deformaciones que son estas que están acá. Entonces, para calcular el volumen final, tenemos que conocer las dimensiones finales. Que eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, para obtener la energía de deformación elástica total, se debe conocer el volumen. ¿Cuál es el volumen de la pieza? A partir del cálculo de las deformaciones, se pueden calcular las dimensiones finales del cubo. Usando la ley de Hooke generalizada y las condiciones de contorno se tiene lo siguiente. El sigma x vale esto que está aquí, el sigma y vale 0, y el sigma z vale esto. Esto es por la ley de Hooke. Déjame ver una cosa, sigma x. Bien. Si pillan errores entre medio me los comunican y yo corrijo, porque esto, como saben aquí, todo este tipeo es trabajoso. Bueno, da igual, ahora es fácil. Epsilon x es igual al cambio en x partido por x0. Esa es la definición de deformación nominal que estamos usando nosotros en este curso. Y esto es igual a 200 por 0,25, factor de 1 más 0,25 dividido por el módulo elástico, que son 200.000 megapascales. Recuerden que si yo trabajo en megapascales, obtengo como resultado todo en newton y en milímetros, cosa que a mí me conviene. Y el valor de esto es 0,0003125. Y esto recuerden que es adimensional, porque es distancia dividido por distancia, longitud dividido por longitud. Perdón, más que distancia. Longitud partido por longitud. Si yo despejo, paso multiplicando el x0, que yo lo conozco, obtengo el delta x, o sea, cuánto se alargó. Y este x0 vale 60, por lo tanto esto se alargó 0,0188. Así yo tengo mi dimensión final. Mi dimensión final, en este largo, son 60,02 milímetros. O sea, se alargó un poquitito. 0,2 milímetros. Para el z, hago lo mismo. Hago el cambio en diferencias de la ley de Hooke. La ley de Hooke me da que la deformación en z es negativa porque se comprimió y me da este valor que está acá. Al pasar multiplicando el z sub 0 del z inicial, que vale 30, acá, me queda un z final, o sea, un espesor final del bloque, de 29,97 milímetros. Y como dijimos, la longitud en el ancho no cambia, vale 50. El volumen final, entonces, es el producto de estas tres dimensiones y me da 89.940, que es menor que 9.000. Ok, entonces yo al comprimir este bloque, al comprimirlo y que se alargara en otra dimensión, yo le estoy cambiando el volumen. Me queda un volumen un poquito menor. Al yo cambiarle la forma, al cambiarle la forma, y al ser este
un cuerpo que tiene un comportamiento reversible, o sea que si yo suelto esta carga, esto vuelve, yo estoy almacenando una energía. Y esta energía yo la almaceno en este volumen. Entonces finalmente mi energía total va a estar dado por la integral de la energía de formación por unidad de volumen en el volumen. Como esto es una constante, la saco yo de la integral, integro solamente el volumen. Voy a hacer ese paso adicional. Bueno, sí. Y me queda esta integral de volumen. Como el volumen es una figura geométrica conocida, yo la calculo directamente, no tengo para qué andar resolviendo las integrales, simplemente esto es de x a de y a de z entre 0 y x final, entre 0 y final y 0 y z final, que al final va a ser lo que hicimos nosotros acá, me queda que la energía almacenada es esto que está aquí. ¿Ok? Fíjense que ahora está en megapascales dividido por milímetro cúbico. Y estas son unidades de trabajo. Esto en unidades de trabajo, ¿cómo quedaría el megapascal milímetro cúbico? ¿Cuáles son las medidas del trabajo? Newton milímetro. Newton milímetro. Recuerden que la energía por unidad de volumen se podría asociar al trabajo por unidad de volumen. Por lo tanto, no es raro que si yo obtengo esto en el volumen, voy a obtener las mismas unidades que el caso de, ¿cómo se llama? Del trabajo. Pero, profe, en ese caso no debería ser megapascales por milímetros Perdón. cúbicos. ¿Qué cosa? No debería ser megapascales por milímetros cúbicos. Porque está multiplicando el volumen por megapascales. Perdón, estoy dando puras casas de pescado. Sí. Entonces ahí me queda el milímetro cuadrado. Espérate. Aquí donde está el error. Claro que sí. Me está dando. Gracias por el... De aquí ya no lo veía. Aquí es más fácil. El tiempo que me tomo acá, pero igual es más corto que lo que me tomaba antes en la pizarra hacer la clase. Pierdo un poco el ritmo, pero quizás la pausa es necesaria también. El último que... No ese que aparece.
cuando pongo copiar pegar me aparece sin interrogación. ¿Está bien ahí o no? Ya. Sí. Con esto termina la unidad de energía interna de deformación que lo vamos a usar más adelante. O sea, esto lo vamos a guardar ahora y lo vamos a utilizar cuando sea necesario. Pero esta es la definición de energía de deformación elástica. ¿Okay? Cualquier cuerpo que se deforme, en este caso elásticamente, va a almacenar energía. Y esta información la vamos a utilizar más adelante para calcular fuerzas, por ejemplo. Fuerzas que se aplicaron en forma externa. Ya, yo puse un anexo acá, porque yo hace un tiempo les pedí que ustedes determinaran qué es la deformación volumétrica. Entonces, como este es un concepto importante, los dejé ahí una semana para ver si hacían algo bien, y si no, yo lo iba a ver igual porque esto es importante. La deformación volumétrica está definida por la traza del tensor de formación, que era este símbolo que está acá. Recordemos que esto es importante porque la deformación volumétrica tiene una relación con este parámetro que se llama módulo volumétrico. Y el módulo volumétrico me asocia la traza de la deformación con la traza del esfuerzo. O sea, con un tercio de la traza del esfuerzo, la verdad. Y esto físicamente es lo que se conoce como la presión hidrostática. Piensen en un bloquecito pequeñito, qué sé yo, de algún material, de una piedra, qué sé yo, de un pedazo de acero, sumergido al fondo del mar. Y esto va a estar sometido a esfuerzos con la misma presión por todos lados. Yo puedo asociar esta deformación volumétrica con esta presión hidrostática. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿qué significado físico tiene? Esto aquí es un poco más complejo, pero esto aquí no es tan complejo. El significado físico de esta deformación volumétrica. Esto lo vamos a ver cuando veamos después la teoría falla. Pero acá esto lo podemos ver inmediatamente. Entonces la deformación volumétrica es la traza. Perfecto. ¿Qué significado físico tiene? Entonces nosotros vamos a ver que dentro de un cuerpo, cualquiera, yo los puedo estar sometiendo a cargas externas, cualesquiera que sean. Y un pedacito infinitesimal del volumen que yo estoy analizando puede tener, puede expandirse, puede encogerse, puede cambiar de forma, digamos, puede tener algún cambio en su volumen. Más que en la forma, ojo, es en el volumen. Entonces, si yo lo que, para anticiparnos, yo quiero relacionar el cambio en el volumen relativo, o sea, el delta V con respecto a su volumen inicial, con esta traza, y ver si hay una relación entre esto y esto otro. Entonces voy a partir analizando esto a partir del delta V partido por V sub 0. Delta V partido por V sub 0, o sea, el cambio de volumen con respecto al volumen inicial, yo lo puedo determinar conociendo el volumen final y el volumen inicial, como lo hicimos en el caso del bloque que recién estudiamos, y dividirlo por el volumen inicial. En el caso que nosotros estudiamos, volumen final era 89.000 y algo, 9.000 el inicial, dividido por 9.000. Me hubiese dado un número negativo que representaba un cambio de volumen negativo, disminuye un poco el volumen. Si esto yo lo reescribo, lo puedo reescribir así. V sub f partido por V sub 0 menos 1. Si pensamos en un bloque, este V sub f yo lo puedo escribir como, tal como lo hicimos en el bloque anterior, la longitud por el ancho por el espesor final, dividido por la longitud, el ancho y el espesor inicial, menos 1. Si sigo desarrollando esto, acá por ejemplo, esto aquí porque no aporta, está duplicado. Vamos entonces a ver la definición de deformaciones que habíamos hecho nosotros. Dos tipos de deformaciones. Uno era la nominal, que está definido por esta definición. La deformación nominal era LF partido por L0 menos 1, que yo la puedo reescribir como LF partido por L0 igual a E más 1. Y la verdadera, que era la deformación, está definida por el logaritmo natural de LF partido por L0. Si yo despejo, me queda LF partido por L0 igual a la exponencial de epsilon.
Fíjense, yo los expreso en esta forma porque quiero reemplazarlos aquí. Si yo parto con la nominal y reemplazo este que está aquí, me queda E1 más 1, E2 más 1, E3 más 1. Y todo eso menos 1. Este producto menos 1. Y si yo trabajo y multiplico los términos que están dentro del paréntesis, primero se me va este 1 y me queda la suma de la traza, fíjense bien, la suma de los elementos de la diagonal, E1 más E2 más E3, más este producto. Si yo utilizo la definición verdadera, me queda la exponencial 1 por la exponencial 2 por la exponencial 3 y menos 1. Esto es e elevado a epsilon 1, e elevado a epsilon 2, e elevado a epsilon 3. El producto de potencias me dice que yo mantengo la base y sumo los exponentes. Y fíjense que esto de acá es la traza de epsilon. Entonces esto va a ser igual a la exponencial de la traza de epsilon, menos 1, o, para escribirlo más corto, yo lo había definido con este símbolo, con el símbolo teta, en la definición de deformación volumétrica. Entonces el cambio en volumen de B sub 0 es igual a la exponencial de teta menos 1. Ahora estoy cerca de obtener esta relación, porque yo les dije que esto era el cambio de volumen relativo, pero no lo estoy viendo acá. Estoy casi. O sea, si esto de aquí fuera igual a esto, estaríamos bien. O si esto de aquí fuera igual a teta, estaríamos bien. Pero no lo son. Casi lo son. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es este casi? ¿A alguien se le ocurre? Ni una idea. Bueno. Lo primero que vamos a hacer, recuerden bien que nosotros estamos trabajando con deformaciones muy pequeñas. Por lo tanto, si tú multiplicas algo pequeño por algo pequeño, te queda algo aún más pequeño. Y si lo multiplicas 3 veces algo muy pequeño, te queda algo mucho más pequeño. Entonces, si nosotros asumimos que estamos trabajando con pequeñas deformaciones, definimos esto como términos de orden superior. Y esto tiende a 0. Por lo tanto, mi cambio de volumen, partido por B sub 0, es prácticamente igual a la traza. Entonces, la traza de la deformación, en la definición nominal, va a ser igual a mi deformación volumétrica. Entonces, yo puedo decir que en pequeñas deformaciones, la traza de la deformación, o sea, el teta, es igual al cambio de volumen relativo. ¿Qué pasa con las deformaciones verdaderas, con esta definición? Pasa lo mismo. Esto de aquí, si yo lo expreso en serie de Taylor, teta menos 1, o sea, sumatoria de teta, la exponencial de teta, perdón. Solo la exponencial de teta, el 1 no está dentro de la sumatoria, ¿eh? Me queda la expresión siguiente, en suma de Taylor, en la cual esto de acá vale 1, teta elevado a 0 dividido por 0 factorial que vale 1, es igual a 1, que lo voy a restar con este 1 que está acá. Y todos estos términos al cuadrado, al cubo, a la cuarta, van a ser considerados como términos de orden superior, porque estoy hablando de deformaciones muy pequeñas. Por lo tanto, esto va a quedar igual a teta. Así, también puedo decir con esta definición que el cambio relativo del volumen va a ser aproximadamente igual a el teta que yo estoy obteniendo acá. Por lo que esto es la traza del tensor de formación. Por lo tanto, en conclusión, vamos a decir que para pequeñas deformaciones, el cambio en volumen yo lo puedo determinar por la traza de epsilon. Y con eso, este capítulo ahora sí queda cerrado entre lo que es la ley de Hooke, el parámetro, el módulo volumétrico y la energía de deformación. Ahora, por ejemplo, este cambio en volumen yo lo hubiese podido determinar inmediatamente conociendo la traza.
en el ejercicio. No tendría para qué haber hecho todo este cálculo. Yo tenía estos valores de acá, calculo la traza, me da un número, y con esa traza, eso es igual a delta B partido por B sub 0. B sub 0 yo lo conocía, era 9000. Entonces tengo una sola incógnita que es mi volumen final. O sea, hubiese sido volumen inicial por la traza más el volumen inicial. O sea, el volumen inicial es igual a volumen, o sea, el volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más la traza. Y eso da como resultado inmediatamente el volumen final de la pieza. O sea, lo podrían haber hecho de una forma más corta, sin pasar por esto. No sé si se entendió. Profe, ¿cuál era la última método? Lo último que dijo. Lo último que dije lo voy a anotar mejor, porque yo dije que delta B partido por B sub 0 a la traza de epsilon, ¿cierto? La traza de la deformación. Que eso le habíamos llamado también teta. Y en este problema en particular, si yo quiero saber el volumen final, que esto es lo que estoy buscando acá yo, el volumen final, esperemos un segundo, vamos a hacer una pausa de 2 minutos. ¿Qué pasó? Ya. Voy a seguir entonces con lo último que habíamos dicho para concluir esta parte. Yo les decía que pueden calcular el volumen final conociendo simplemente la traza de las deformaciones, o sea, el teta que está acá. Entonces vamos a escribir acá el volumen final, que es el que me interesa a mí conocer.
esto era igual a este simbolito que está aquí. Por lo cual entonces B sub F es igual a B sub 0 sub 0 multiplicado por 1, ¿cuánto es? 1 más teta. Entonces aquí, para que se acuerden después cuando estudien, el volumen final se podría haber calculado usando la definición de deformación volumétrica ahí está, que es en el fondo la traza del tensor de formación. Aquí en pequeñas deformaciones da lo mismo la definición, si están usando una deformación nominal, una deformación verdadera. Como vieron ustedes, para ambas situaciones ocurre esta aproximación. Recuerden que es una aproximación para pequeñas deformaciones. Si no les da, capaz que hayan tenido grandes deformaciones, pero en pequeñas deformaciones esto es verdad. ¿Se entiende ahora lo que yo quise hacer? O sea, esto mismo que me costó este trabajo de acá, de calcular las deformaciones, perdón, de con las deformaciones calcular las dimensiones y con las dimensiones recalcular el volumen, yo simplemente aquí, con esta ecuación, podría haberlo determinado. 9000 más 1 más la traza. Ok. Con esto entonces yo cierro esta unidad de energía de formación elástica. Yo creo que no hay más dudas. Si no, recuerden que tenemos toda la próxima semana. Así que prefiero que revisen esto, hagan el ejercicio, los ejercicios que están planteados también, y vengan con las dudas. Este tipo de preguntas son conceptuales. Yo te puedo preguntar perfectamente acá, o de repente si tú manejas estas definiciones vas a poder resolver los problemas de forma más rápida. Si yo te doy un tensor de deformaciones, yo te puedo calcular inmediatamente el cambio de volumen, por ejemplo. Tú sumas la traza y ya tienes el cambio de volumen. Entonces son respuestas rápidas, más que calcular la geometría a partir de las deformaciones, con esta información ya tienes todo para responder. Bien, entonces la clase continúa con ya otro capítulo, otro tema, que es el tema de los esfuerzos axiales, como está definido aquí en el apunte que ustedes tienen acá. Yo no me guío 100% sobre el apunte, o sea, sí, me guío 100% sobre el apunte, pero escribo las cosas a mi manera, por si se dan cuenta ustedes con la nomenclatura, las unidades que ocupan, por ejemplo, los dibujos, cosas así, yo las he ido cambiando. Este capítulo considera esfuerzos uniformes, de esto es lo que vamos a hablar ahora, y aquí vamos a ver dos capítulos, que es el esfuerzo axial es uniforme y la dilatación térmica, que entran para el certamen. Hoy vamos a hablar de los esfuerzos axiales y mañana vamos a hablar de la dilatación térmica. Entonces, los esfuerzos axiales uniformes es algo que es bien importante y ocurre más seguido de lo que ustedes creen. El esquema que muestra acá es el montaje de unos rodamientos. Los rodamientos, ustedes después más adelante lo van a ver, algunos ya saben esta nomenclatura, o para qué es un rodamiento, todo eso ustedes lo aprenden en este curso. O sea, en la carrera, lógicamente, es ingeniería mecánica. Los rodamientos lo ven, los cálculos de rodamientos, selección de rodamientos, lo ven en un curso que se llama elementos de máquina. Sin embargo, de aquí en adelante no es raro que nosotros vayamos hablando de algunos temas sin explicarles realmente qué son, porque no tenemos el tiempo para explicar todo,
Estos son elementos de máquina, que lo van a ver más adelante, algunos lo verán en alguna práctica, por ejemplo. En mi caso personal, en una práctica yo vi cómo sacaban, montaban enrodamientos, iba la gente de SKF a capacitar al personal, llevar unas maquinitas, y esto es bien interesante porque eh, los calientan a cierta temperatura y hay una dilatación térmica, que es lo que vamos a ver el jueves, mañana. Y hay una deformación por dilatación térmica, lo que te permite a ti después montar el rodamiento y cuando vuelve a la temperatura ambiente se coge y calza perfecto y queda bien puesto en el eje que está representado acá. Y muchas veces las máquinas, como pueden ver ustedes este esquema de esta máquina que está aquí, está sometida a cargas axiales, puesto que está acá. Hay otros casos, por ejemplo, que yo estaba buscando. Aquí, por ejemplo, lo seleccioné esto porque este es un sensor. No sé muy bien cómo funciona ni nada, pero aquí están mostrando cargas. Por ejemplo, esta es una carga torsional. Esta es una carga axial de compresión. Y esta es una carga de flexión. Entonces nosotros en este curso nos vamos a concentrar en estas tres cargas. Y las cargas combinadas también. Pero lo que vamos a ver ahora son estas cargas axiales. Ahora, son bien importantes las cargas axiales porque, por ejemplo, aquí yo tengo un libro que me gusta mucho, que se llama Materials Experience, y que tiene un capítulo, que es el capítulo 18, que habla de materiales livianos y diseño liviano. Entonces, más que elegir, cuando tú quieres un diseño liviano, no necesariamente esto se basa en elegir materiales livianos, sino que también pasa en cómo tú distribuyes ese material en la forma geométrica que tú quieres lograr para lograr de esta forma una estructura más eficiente. Como lo que vieron ustedes en la primera tarea de biomimética, ustedes al ordenar cierto material en su forma espacial, geométrica, pueden lograr una optimización de la resistencia a ciertas cargas. Y aquí, dentro de los contenidos de este capítulo, aparecen las reglas, que tienen 7 reglas para el diseño liviano. Y una de ellas es que te dicen, evite, lo tengo acá, evite la flexión y la torsión. Fíjense, por ejemplo, la misma barrita, una está siendo sometida a carga axial y la otra está siendo sometida a una carga de flexión. Entonces, la deflexión que tiene esta barra aquí, este valor es mucho más grande que el desplazamiento que yo pudiese tener aquí en tracción. Es cosa que ustedes lo vean simplemente tomando un palo de lado. Si tú tiras el palo de lado, difícilmente vas a ver cómo se deforma o más aún romperlo. Sin embargo, si tú lo flectas, no es complicado cambiarle la forma y llegar más allá y romperlo. Por lo tanto, entender bien las cargas de tracción es algo súper importante en el diseño de estructuras livianas. Y bueno, y no solamente en el diseño de estructuras livianas, sino que también en el diseño de máquinas y mecanismos, como se muestra acá. Para hacer un resumen o un repaso, nosotros vamos a la fuerza axial era lo que ustedes están viendo acá. O sea, ustedes tienen una barra, en este caso yo una barra que está aquí cargada, que dentro, si yo separo imaginariamente esta barra, tengo una distribución de fuerzas. Yo les dije que esta distribución de fuerzas la íbamos a poder representar con el tensor esfuerzo, y este tensor esfuerzo está uniformemente distribuido dentro de esta sección transversal y es constante, o sea, es homogéneo y constante. Quiere decir homogéneo que en cada punto de la sección transversal vale lo mismo. Por lo tanto, yo puedo sacarla de la ecuación e integrar solamente el área. Y esto es lo que me daba la definición del esfuerzo en tracción, que era simplemente la fuerza externa aplicada en un área. ¿Ok? Ahora voy a aplicar una definición nueva, pero que no la vamos a desarrollar mayormente, sino que simplemente este principio te dice lo siguiente. Si ustedes se fijan, tú tomas una barra, alguien puede decir, por ejemplo, si yo perforo la barra y la cargo con un gancho, no es lo mismo que agarrarla con unas mordazas y tirarla. Las deformaciones en esta punta donde está siendo aplicada la carga no necesariamente van a ser las mismas. Por ejemplo, lo que muestra este dibujo que está acá. Esta figura, la primera, que es una probeta de tracción, una barra, digamos, una barra perforada, la tiro con una distribución de fuerza regular.
esta otra la tiro con una distribución de fuerzas irregular, que tiene en los bordes menos carga que en el centro, pero si tú las sumas es lo mismo. En los tres casos la sumatoria es la misma. Y esta otra la tiro en un solo punto. ¿Son iguales o no son iguales? ¿Tienen el mismo efecto? Mejor, la pregunta es la siguiente. ¿Qué efecto tiene la distribución de cargas en el estado de esfuerzo y deformaciones de la probeta? Y aquí es el mismo caso. En que sea más homogénea la información. ¿Y cuál es más homogénea aquí en tu modo de ver? La primera. La primera, ¿cierto? Hay una influencia en la forma en que yo cargo mi probeta, o la barra en este caso que estamos analizando. Pero ojo, que esa influencia es solamente en los bordes. ¿Qué pasa en el centro? O en un punto alejado del borde. ¿Ven alguna diferencia o no? Ahora no, porque la tapé. Pero en general, ¿lo ven? Permanece casi igual. Permanece igual. Más que casi, permanece exactamente igual, vamos a decir. Mientras más nos alejemos del punto de carga, el comportamiento va a ser cada vez más parecido. Y esto se llama el principio de Saint Venant, que dice que el comportamiento de la barra, de una misma barra, a distintas condiciones de carga en los bordes, se mantiene igual en casi toda su sección. Ahora, claro, si yo me acerco al punto de carga, son completamente distintas. Pero yo estoy trabajando fuera de ella. Entonces, el efecto de la aplicación de la carga no me afecta en mi barra. Esto, como le digo, no lo vamos a desarrollar acá en este curso. Pero es una pregunta que a veces se hacen. Si yo la cargo así, si yo la cargo de otra forma, esto se va a romper. A veces se le rompe, tú dices voy a cargar esto y a veces se te rompe aquí. Por ejemplo, si tú perforas y pones un hoyo y tiras con un gancho, a veces se te va a romper en el gancho y no acá. Pero Profe, efectiva, ¿sí? y en los dibujos de la derecha, Es lo mismo, pero estas flechitas deben indicar algo, pero no sé qué estarán indicando. Seguramente deformaciones o esfuerzo. ah, Pero es lo mismo, ¿cierto? Yo no lo hice yo, esto lo saqué. De hecho, hoy día dije, tengo que hablar de esto, y googleé y encontré esto que me pareció bien representado. Es un tema, como digo, como no lo tratamos, pero sí lo mencionamos siempre porque es importante que ustedes sepan esto, pero no lo profundizamos mayormente. Ahora, esto con el sistema de medición óptico yo lo veo. O sea, cuando estoy haciendo experimentos, por ejemplo, algunos ensayos de materiales y veo con el óptico, yo veo si tengo efecto de dónde estoy agarrando la probeta o no. Lo visualizo. Y generalmente, como te digo, fuera de la zona de agarre, da lo mismo como tú tires la probeta. Aquí esto lo esquematiza un poco más. Fíjate que aquí tienen la misma barra en tracción y dicen vamos a analizar la zona N y la zona M. La zona M es parejita, es casi, tú lo puedes considerar como el promedio, y la zona N, que está más cerca de la fuerza, no es tan homogénea y se aproxima simplemente por el promedio. Entonces, cuando tú en una barra cargada en tracción, tú lo que estás haciendo es calcular con el esfuerzo promedio y estás asumiendo que el esfuerzo promedio es casi igual a la distribución de esfuerzos real que hay en la barra. Y luego este otro esquema lo que te dice, aquí fíjense, está en compresión, pero es lo mismo, es una carga uniaxial, te dice que en la zona central, o sea, alejado de las zonas de carga, tú puedes trabajar simplemente con el esfuerzo promedio. O sea, tú puedes, trabajar con el esfuerzo promedio significa trabajar con la ecuación que dice la fuerza dividido por el área. Punto. Entonces, en tracción nosotros podemos trabajar así, fuerza partido por área. Volvemos entonces a la barra que habíamos dado en el ejemplo. Este es un caso de tracción uniaxial. Ya habíamos visto que podíamos determinar la energía interna. Ahora es importante también que ustedes sepan que las barras no necesariamente tienen una forma circular o rectangular. Pueden tener cualquier área o geometría que yo le dé. Puede ser un tubo, puede ser un perfil C, un perfil I. Hay un montón de formas que ustedes podrían tener.
formas cilíndricas, esta cilíndrica, pero forma tubular, por ejemplo, un tubo que podría estar siendo traccionado, etcétera. O sea, hay un montón de geometría. Bien, vamos con el análisis entonces. Nosotros vamos, en esta clase, determinar y utilizar la ley de Hooke para esfuerzos axiales uniformes. Si tenemos la ley de Hooke para un caso de deformación plana, tenemos la relación entre las deformaciones y los esfuerzos. Fíjense que las deformaciones están en los 3 ejes y los esfuerzos solamente en 2, de los cuales vamos a sacar este sigma 2 porque estamos trabajando uniaxial. Entonces, tracción uniaxial, con compresión uniaxial o en estado de esfuerzo uniaxial, el sigma 2, en este caso, va a valer 0, lo voy a anular. Voy a anular voy a anular aquí, voy a anular aquí, y este también se anula. En un estado de tracción no hay valores de el sigma 2, de esfuerzos, perdón, ni de corte. Por lo tanto, mis deformaciones van a estar dadas por estas ecuaciones. Simplemente dependen de sigma 1, del módulo elástico y del coeficiente Poisson. Y esta vale 0. Ahora, para volver a representar, como estamos trabajando barras, yo quiero saber cuál es la relación geométrica que tienen, voy a reescribir las deformaciones como el cambio en longitud partido por su longitud inicial, tanto para el largo como para el ancho y el espesor. Y el sigma, yo ya sé que lo puedo escribir así, como la fuerza partido por el área, simplemente, porque son barras. Barras que son que su largo es mucho más grande que su sección transversal, o que los elementos que componen su sección transversal. Por lo tanto, yo puedo trabajar con el esfuerzo promedio que está dado por esto, que es homogéneo a lo largo de la barra, excepto en los puntos donde se agarran, ¿ok? Pero esto está muy lejos y eventualmente yo podría reforzar esos puntos. Esta ecuación de acá, lo mismo, aquí queda el coeficiente Poisson, después esto yo lo puedo sacar y me quedan estas 3 ecuaciones que están aquí. Entonces tengo la geometría de la barra relacionada con la fuerza aplicada, su módulo elástico y su área. Puedo incluso ir un poco más lejos y seguir trabajando estas ecuaciones y podría tener el alargamiento en la longitud, en el ancho y en el espesor, en función de la fuerza, módulo elástico y el área. Ahora, si la sección es circular, yo también podría hacer este análisis, pero trabajarlo en función del radio. Recuerden que como es un material isótropo, solamente conociendo el radio yo sé que la sección se mantiene circular. Si inicialmente era circular, sigue siendo circular. Por lo tanto, tengo una sola variable que, como que se llama, que me permite, o con la cual yo puedo representar el área, que es el radio. No así la sección rectangular, porque tengo el ancho y el espesor. Aquí tengo solamente el radio. Entonces, la longitud se mantiene igual que en el caso anterior, y en el radio me queda esta expresión que está acá, que si se fijan yo puedo simplificarla aún más con el área y el radio, con el área que es pi r cuadrado, entonces me quedaría E por pi por R0. Ya, fíjense acá, y voy a insistir en esta relación, en el E por A, que es lo que me va a dar el alargamiento, que eso es lo que es importante. Y ahora, para ejemplificar esto, vamos a trabajar un problema de diseño, que ustedes lo tienen en el libro, pero yo quiero, en el apunte, perdón, pero yo quiero trabajarlo un poquito más. Porque así como está, me parece que simplemente calcular sin pensar tanto. En este ejemplo, les presentan aquí una prensa. ¿Cómo funciona esta prensa? Esta prensa funciona moviendo esta perilla que está acá, y esto va prensando, estos son los objetos que yo estoy prensando, o sea que es comprimiendo en este sentido. Estoy aplicando una carga acá para prensarla y después otra colineal en el sentido opuesto. Está alineado más o menos.
Sin embargo, para lograr esta fuerza de compresión, estos pernos de acá, dos pernos, fíjense, uno por lado, están siendo traccionados. Las pongo aquí la flecha. Ahí. Un poquito más chiquitita, tampoco exagera. Acá. Y acá. Entonces la pregunta es una pregunta muy sencilla dentro de lo que se conoce en el diseño mecánico, que es determine el diámetro de los pernos. Así nomás. Ahora ustedes tienen todas las herramientas para poder diseñar, dimensionar y tomar decisiones. Entonces, un problema que es real, ustedes tienen una carga de tracción en los pernos, entonces tú dices, bueno, ¿cómo diseño yo? ¿Cómo selecciono un perno? Entonces, ya, primero te dicen, te enuncian el problema, determina el diámetro mínimo, ojo, de los pernos de acero de la prensa de la figura, si se desarrolla una carga máxima de 600 kN. Entonces te están restringiendo en carga. Determine también el alargamiento máximo de ellos si miden 1 metro. Aquí no te están poniendo ninguna restricción, te están diciendo determine solamente, determine el alargamiento. Pero sí te están imponiendo una carga máxima. Tú sabes que no te puedes pasar de los 600 kN. Te dan el acero, después, este es solo el enunciado. Entonces, del acero, tú sabes que tienes algunos parámetros que son constantes prácticamente en todos los aceros, como los vimos en clases anteriores. Tú tienes, por ejemplo, que el módulo elástico es 210 gigapascales, que el coeficiente, que la densidad es 7.800 más o menos kilogramos por metro cúbico. Aquí me faltó el coeficiente Poisson. Coeficiente Poisson vamos a poner 0.25. Y yo dejé aquí la densidad, la puse simplemente para que ustedes supieran. En otros ejercicios vamos a preguntar por el peso, entonces es importante saber la densidad. Ok, ustedes en la guía, ya ustedes algunos me han preguntado, porque en las guías de ejercicio y en el apunte aparece el esfuerzo admisible. ¿Qué es lo que es el esfuerzo admisible? Bueno, el esfuerzo admisible es lo que yo voy a permitir que aguante. O sea, para mi condición de diseño. Y este tiene que ser menor que el esfuerzo de fluencia. Claramente en un perno de una máquina yo no quiero que esto entre en plasticidad. Quiero que siempre se mantenga dentro de un rango elástico lineal. Si el esfuerzo de fluencia, yo lo conozco en este caso 250, mi esfuerzo admisible, al cual yo voy a diseñar, tiene que ser menor a este esfuerzo de fluencia. Puede ser igual, sí. Ahí estoy siendo bien seguro de mí mismo, diseñando al límite. Pero si quiero tener un factor de seguridad, yo puedo trabajar con un esfuerzo admisible que sea menor que el esfuerzo de fluencia. Y para este ejercicio yo definí el esfuerzo admisible como de 200 megapascales. Hay formas también de definir estos esfuerzos admisibles con respecto al esfuerzo de fluencia. Se conocen como los factores de seguridad. Entonces tú puedes ir a alguna norma y te va a indicar un factor de seguridad. Un factor de seguridad 2, por ejemplo, quiere decir que el esfuerzo admisible tiene que ser la mitad que el esfuerzo de fluencia. ¿Ok? O sea, tú sabes ya con qué factor de seguridad vas a diseñar. Una estructura civil, por ejemplo, puede tener un factor de seguridad de 10, por ejemplo. Entonces tú realmente, o los ascensores, por ejemplo, tienes capacidad máxima 5 personas, y si tú llegas a subir a 10 no va a pasar nada. ¿Cierto? O sea, tú tienes tus factores de seguridad por alguna razón. Bien. ¿Qué sabemos nosotros también? Tenemos un caso de tracción uniaxial, entonces tenemos que el esfuerzo, que aquí no le puse ningún índice porque estamos trabajando simplemente en esta línea y hay uno solo, es igual a la fuerza partido por el área sub cero. ¿Qué me están pidiendo a mí? Calcular el diámetro. Por lo tanto, el diámetro está metido dentro del área. Entonces, lo que yo no conozco aquí es el área. La tengo que determinar yo. Si conozco la fuerza, que son 600 kN, como son dos pernos, esta fuerza se divide en dos, o sea, son 300 kN, y el esfuerzo admisible son 200 megapascales. La ecuación para encontrar el diámetro es esta que está aquí, por lo tanto ahora yo despejo el diámetro. 4 por F, como está acá, todo esto en raíz, de pi por el esfuerzo admisible. Fíjense que el F vale 300 kN, 300 newton.
Y el cálculo me dice que el diámetro mínimo tiene que ser 1,7 milímetros. ¿Qué les parece a ustedes un perno de 1,7 milímetros de diámetro? ¿Se lo esperaban o no ustedes como resultado? No, ¿Les parece poco o les parece mucho? poco. Sin embargo, esto aguanta la tracción. Este es el mínimo. Ahora en el ejercicio piden calcular el delta L. El delta L es la fuerza. Y aquí quiero que ustedes me sigan porque yo no sé si estaré bien o mal con este número. La fuerza partido por el módulo elástico, el A sub 0 y el L0. El L0 lo puedo pasar para arriba y me queda F por L0. Entonces me dicen que los pernos que están acá miden 1 metro. Entonces la fuerza en cada perno son 300 kilonewton, 300.000 multiplicados por, estamos trabajando en newton milímetros, así que el metro yo lo pongo en milímetros, dividido por 210.000 megapascales, gigapascal, megapascal son 210.000, multiplicado por el área que yo determiné para el D mínimo, que es 1,7 partido por 4, igual a 629. Les da, por favor, quiero que hagan este cálculo ustedes porque yo quiero saber si efectivamente son 629 milímetros. A mí me dio lo mismo, Ya, 129. sí, se lo revisé. ¿Y esto en centímetros cuánto es? 0,6. No, 62. 62 centímetros. Casi 63. Es un poco mucho. Por eso lo primero que pensé yo es que había un error. Mucha la diferencia. ¿Qué diferencia? O sea, como con el Ah, el otro. alargamiento. Sí, Es mucho. O sea, imagínate en una prensa se te deformara, se te alargara todo eso, aunque esté en el rango elástico. Entonces, lo que yo creo es que este diámetro claramente no me sirve para el diseño. Si bien aguanta la fuerza y no va a fluir, yo no puedo permitir este nivel de alargamiento. Sí, profe, eso mismo quería preguntarle de que al final eso es lo mínimo que debería responder. El Claro. problema que planteo yo es que si se alarga, si hacemos un diámetro mayor, puede llegar a otros problemas entonces, ¿o no? Como que, por ejemplo, No sé, igual tiene que haber un máximo, ¿o no? O pongámosle sea, restricciones puede estar. nuevas. Ya, aquí es lo que quiero hablar yo con ustedes, porque lo que me importa a mí es que ustedes aprendan a tomar decisiones y a cuestionarse esto. O sea, yo por eso no quise dejar el ejercicio hasta aquí. En el apunte tienen otros números, obtienen otros valores, un valor menor acá, trabajan con otros valores, pero yo justamente yo cambié un poco los valores y quería llegar a problemas así. Entonces, pongamos restricciones nuevas. ¿Cuánto vas a aceptar tú de alargamiento máximo de este perno? Pero en ese caso, si 1,7 milímetros es lo mínimo que tiene que aguantar, ¿Sí? si agrandamos eso, pero seguimos manteniendo el mismo largo, generaría problemas, ¿o no?
No, tú no puedes cambiar el largo. El largo es fijo, porque es la máquina que te da ese largo. Y tampoco la capacidad, porque es una prensa de 600 kilonewton. Ah, perfecto, sí, sí. Bueno, esto lo vamos a resolver mañana. Yo les quiero dejar planteado esto y dos problemas más que para que los discutan y estos los vamos a resolver la próxima semana, sí. ¿Ok? Este problema de acá aparece en la guía y te piden determinar las fuerzas en las barras, las fuerzas de tracción y fuerzas de compresión. Y la primera clase yo les di un video de cómo resolvían este problema. Está en este mismo link. Y en este problema ustedes resuelven fuerzas que en algunas zonas son de tracción y otras son de compresión. Yo hablé con Emilio Dufeo y me dijo que esto sí lo sabían hacer. Que en estática ustedes esto habían alcanzado a verlo, a determinar Sí, las se hace fuerzas en un las barras. laboratorio de eso, creo. ¿Cómo? Se hizo un laboratorio de eso igual. Más encima. O sea, son Nosotros, expertos. Entonces, acá en este problema les aparece la solución. Tienen la carga, tienen el esfuerzo y tienen el alargamiento. Y aquí lo trabajan en un aluminio. Entonces nosotros vamos a trabajar, este problema lo vamos a trabajar la próxima semana, como les digo, porque mañana voy a terminar con el problema de la prensa y vamos a ver dilatación térmica, pero la próxima semana vamos a trabajar esto. Entonces lo que yo les estoy anunciando es que para la próxima semana ustedes tienen que saber resolver estos problemas, porque esto entra fijo en un certamen, es el problema clásico de certamen. Entonces, adivinen qué es lo que tienen que seleccionar ustedes. Ya no es calcular la fuerza, si a mí calcular la fuerza eso no me importa, porque sé que lo saben calcular. Ahora, ¿qué es lo que necesito yo que hagan ustedes con la fuerza? Determinar los diámetros o determinar el material. Si yo te doy un módulo elástico, por ejemplo, digamos que los largos están fijos, porque esto es una estructura. O sea que tú no puedes jugar mucho con la geometría, tienes que unir este punto con este punto, el punto P con el punto Q. Entonces no puedes elegir barras más cortas. O sea, digamos, el diseñador dice, este es mi diseño, estas son las fuerzas, seleccióname el material. Entonces tú tienes que elegir madera o acero, por ejemplo. Si eliges madera, vas a tener un menor módulo elástico, por lo tanto tu sección transversal tiene que ser grande. Si eliges acero, puede que tengas secciones transversales más chicas. Y ahí empieza el trabajo nuestro. Tomar las decisiones en función de qué. ¿De qué se toman las decisiones en la vida real? ¿En función de qué? ¿En base a qué? El costo. El costo. sí, costo del material igual. El costo de todo. No solo del Entonces, material. El costo del material al final es lo que menos importa. Es el costo del transporte, es el costo del montaje. Si tú estás transportando un material liviano, es más barato que transportar un material pesado. El transporte es un costo altísimo. El montaje, si tú estás montando un material liviano, es más barato que montar un material caro. Si tienes que unir un material fácil de unir como la madera pernada, quizás es más barato unirla que soldar. ¿Te das cuenta? Ahí es donde vienen las decisiones. Y todo eso lo va restringiendo el costo, pero el costo está asociado a un montón de cosas. El costo está asociado a la seguridad del personal, el costo está asociado al daño medioambiental, el costo está asociado al transporte. ¿Se dan cuenta? El costo está metido en todo. Se nos acusa a nosotros de mercantilistas, pero al contrario, nosotros queremos minimizar el costo. Que el costo, aquí no estamos hablando del precio venta, cuánto estoy vendiendo el producto, no es venta esto. Se trata de minimizar recursos. Todo el mundo lo hace en su casa, o si vas a caminar o vas a andar en micro, si vas a andar en bicicleta o no, si vas a poner la calefacción o no. Todas esas decisiones tú las tomas en función de los recursos disponibles que tú tienes. Y aquí es lo mismo. Recursos naturales, como te digo, recursos humanos, todo este tipo de recursos. Entonces, que tú sepas calcular las fuerzas para mí es lo mínimo. Entonces, cuando ustedes desarrollan un certamen y se equivocaron en calcular las fuerzas, eso no me interesa, a mí me interesa saber qué vas a hacer tú con las fuerzas, qué decisiones vas a tomar tú con el cálculo de fuerza. Por eso les digo que preparen bien este tema. ¿Ok? Entonces, esto los vamos a resolver la próxima semana y mañana terminamos con este problemita que tenemos acá de diseño, de toma de decisiones, porque ¿qué hago con esto? No puedo vender esto. No puedo ir al cliente a venderle una prensa que tenga un diámetro de 2 milímetros.
Algo voy a tener que hacer acá. Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Bien, ¿alguna pregunta pendiente? Profe, ¿Sí? eh, le quiero hacer una pregunta, pero no es de la clase, que quedó clarísimo, pero es del laboratorio. ¿Ya? Una duda corta antes de. En las actividades dice que hay que eh, representar el módulo elástico y el módulo tangente de, de, de las muestras y Ajá. después presentarlo todo en un mismo gráfico, ambos Sí, resultados. sí, Ya. Ahora, eso hay que hacerlo según los esfuerzos, hasta el límite de fluencia. sí. O sea, hasta, o que marques el límite de fluencia, que digamos, identificando el límite de fluencia. Claro, pero cada probeta tiene cada muestra tiene su propio esfuerzo, según los datos que nos dieron. Su propio límite de fluencia, si quieres decir tú. Claro, su propio límite de fluencia y su propio Sí, esfuerzo nominales. sí. Entonces, según eh, cuál es el esfuerzo que tendría que colocar en las abscisas. Ah, no, en las abscisas tú puedes poner, estás viendo en mi pantalla, ¿cierto? Sí, Si quieres la llevas hasta 800. Lo que pasa es que tu curva se va a cortar donde tú la cortes. Por ejemplo, sí, no, si yo quería graficar la línea azul hasta 650, podría haberlo graficado hasta 650. Y la línea roja hasta 700, podría haberlo hecho, ¿cierto? sí, sí. Eso. Entonces, ya, ya, ya. No, sí, entiendo que puedo cortarlas antes, pero ocupo cualquiera de los esfuerzos nominales de las muestras. Es que cada curva va a tener su propio esfuerzo nominal, ¿cierto? Por eso te decía, imagínate que la roja y la azul sean dos materiales distintos, no el mismo con distinta definición, dos materiales distintos. Y uno tiene el límite de fluencia 600 y el otro 700. La ¿Sí? curva azul llegaría hasta 600 y la curva roja llegaría hasta 700. Pero mis abscisas yo las graficaría hasta 800 con tal de poder visualizar los dos. Ah, ya, ya. Entiendo. O sea, Entonces, lo que importa es dónde corte dependiendo de los límites de influencia. sí, entonces si tú tienes 12 curvas, las 12 van a tener un punto de fluencia distinto, ¿cierto? Sí. Entonces se van a cortar en puntos distintos. Entonces yo visualmente voy a mirar tus 12 curvas y voy a cachar inmediatamente que hay unas más cortas que otras. Ah, ya, ya. Entiendo. Sí, ese era un pequeño detalle que no sabía Sí, porque. no, sí está bien, eh, sí está bien. Sí, la presentación de la información es algo súper importante, entonces está bien que me lo preguntes porque te queda a ti claro también por qué estoy pidiendo eso. ya, ya. Ahora entiendo, profe. Entonces basta con que corte en donde debe ir. Ahora, Sí, todos los esfuerzos ¿cómo es que se llama esto? Son parecidos por los límites sí, de fluencia. sí, Así que puede que en el gráfico no se note tanto igual el. justamente, justamente. Pero por ejemplo, en estos materiales, y esa es la gracia, ¿y por qué les di este material? Porque este material es realmente un material isótropo. Tú cuando dices, oye, que lo hacen para simplificar. No, no lo hacemos para simplificar. Esto es así. Porque si tú lo haces en un árbol, por ejemplo, o en un material compuesto, y haces la tracción en el sentido, pensemos en el árbol, y haces un ensayo de tracción en el sentido del crecimiento del árbol o perpendicular, es súper distinto. Tanto el módulo elástico como la ruptura. ¿Cachai? Y ahí si tú dices un material ortotrópico, ¿cachai? Pero en este material tú te vas a dar cuenta que lo que estamos viendo nosotros como teoría es justamente aplicable. Y este no es un acero picante. Este es un acero de la industria automotriz. Y este es un acero de ArcelorMittal, que hecho para hacer estructuras de auto. Mm, entiendo. Pero igual existen pequeñas variaciones en el cálculo. En la medición, querrás decir. Sí, o sea, claro, en la medición. Sí, sí, claro, sí, tampoco, a ver, son materiales que están igual, son composiciones químicas, es como cocinar una torta, pues no te van a quedar todas exactamente iguales.
Va a depender de la harina, cuando la compres, cómo la has almacenado. Aunque tú Claro, lo hagas yo pesando también todo, pensaba en eso, ¿cómo se llama? En que esas pequeñas variaciones pasan más que nada claro, por un tema en la toma de muestras, porque es un ambiente libre, eh, y todo eso, ahí afecta igual, po. lo que les decía yo, inicialmente, en la curva que ustedes están viendo acá, a ver, no es que el módulo elástico aquí no sea lo mismo que acá, es lo mismo. Lo que pasa es que el sistema de medición en estos niveles no es el correcto. Si tú mides el módulo elástico con otras técnicas, por ejemplo, con vibraciones o alguna otra cosa así, te va a medir bien en bajas deformaciones. Pero la instrumentación que usé yo para bajas deformaciones no era tan buena. Entonces, no es que en bajas deformaciones el material no tenga este comportamiento, sino que la medición no es la adecuada para muy pequeñas deformaciones. Ya. Entiendo, profe. Muchas gracias. Ok. Bien, cualquier pregunta, como les digo, ya tenemos tiempo para preguntas, así que tenemos la hora de mañana y 4 horas más la próxima semana. Así que tenemos jueves feriado, así que tenemos lunes y miércoles, 4 horas. Vamos a tratar de rellenarla con ejercicios, con consultas, así que yo creo que por hoy podemos cortar. Chao, profe. Chao, estaba viendo que tenía algo en el chat, pero no pensé que alguien había hecho una pregunta. Ya chicos, que estén muy bien. Nos vemos entonces mañana, hablamos de nuevo. Ya, profe, chao, cuídese. Chao, chao. Chao, profe.